Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, nuevamente. Me es grato saludarles, estar en comunicación con ustedes a través de este medio, a través de esta red social. Y como siempre, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque pues sé que están bien, aunque no los veo, pero yo sé que están bien porque mi sentir en Dios es ese. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, mis amigos, hoy, domingo 28 de julio del año 2024, doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes nuevamente este alimento espiritual, compartir con ustedes la palabra de Dios, que fortalece a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Gracias a Dios por esta bendición y porque la palabra de Dios llega y debe llegar hasta el último rincón de la tierra para que todo aquel que no conoce de Dios, para que todo aquel que no conoce a Dios pueda conocerle, y más que por medio de nosotros. Así es que, mis hermanos, les invito a que compartan este mensaje, compartan esta palabra, y que para que sea de bendición, así como fue de bendición y sigue siendo de bendición en sus vidas, así sea de bendición en la vida de aquellos que la reciban también. Y bueno, mis hermanos, amigos, nuestro tema que hoy nos ocupa es un tema muy importante y tiene por título Arrepentimiento y Perdón. Arrepentimiento y perdón. Primero, ¿qué es el arrepentimiento y qué es el perdón? Y para ello me voy a permitir dar lectura para todos ustedes dos versículos. Uno que encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el siguiente versículo es igual ahí en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 3, versículo 19, que también nos dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis amados hermanos, mis amigos, creo que estos versículos, estas porciones de la palabra de Dios son muy claros. Y como diríamos aquí en la tierra, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Y exactamente, no hay vuelta de hoja. Nosotros como personas, como seres humanos, debemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de todo lo malo que hemos hecho. Arrepentirnos de la vida de pecado que llevamos hasta ahora, ¿sí? Sabiendo que en Dios, a través de Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Mis amados amigos, mis hermanos, esta palabra arrepentimiento
y perdón son palabras tal vez insignificantes, si las decimos así nada más por decir. Pero si las llevamos a la práctica, llevan mucha responsabilidad. Tal vez por decirlas así sean unas palabras sencillas sin peso, pero que si las llevamos a cabo, llevan mucho peso para nosotros. ¿Por qué? Porque en primera, para arrepentirnos, tenemos que reconocer y tenemos que confesar todos nuestros pecados. Todos. Dice el salmista, líbrame de todos mis pecados, hasta de los que me son ocultos. Una y otra, perdón. Todos queremos ser perdonados, pero ninguno quiere perdonar. ¿Podrían decir cómo está eso? Pues sí. Yo, por ejemplo, si yo ofendo, ¿sí? Yo quiero que me perdone esa persona que ofende, que me ofende, ¿sí? Pero si ella me ofende a mí, yo no la perdono. ¿Por qué? Porque mi rencor es grande. Mi odio es grande. Es bastante mi odio, es bastante mi rencor, que no alcanza a comprender la palabra perdón. Veamos cómo son dos palabras aparentemente diferentes, pero siempre van unidas una a la otra. Yo, si me arrepiento, pido perdón, y al pedir perdón debo también perdonar. ¿Sí? Veamos. Dice nuestra meditación, John Newton, que nació en el año 1725 a 1807, transportaba esclavos para venderlos en América. Cuando su barco fue golpeado por una espantosa tormenta, ese terrible día volvió a pensar en Dios, de quien su madre le había hablado tantas veces. En ese momento, después de años de llevar una vida vergonzosa, se preguntó si Cristo, quien había muerto por los pecadores, podría perdonar sus muchos y horribles pecados. La palabra de Dios nos dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, mis amigos? Que no importa el pecado que tú hayas cometido. Así como nosotros decimos un pecado chiquito o un pecado grande. Sabemos que delante de Dios el pecado es pecado. No hay pecados chicos, no hay pecados grandes, no hay pecados light, no hay pecados pesados. El pecado es pecado delante de Dios, y delante de Dios lleva, para el pecado tiene el mismo castigo. ¿Sí? Pero la diferencia es que si nosotros reconocemos nuestro pecado, no importa el que sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Recordemos que su palabra nos dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Imagínense el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiarnos, para lavarnos, para mostrarnos nuevamente, mostrarnos justos y puros delante del Padre. Así es que John Newton, en esos momentos que se sentía perder, que su barco empezó a naufragar, él se acordó de Dios
y empezó a reaccionar, a pensar si Dios le podía perdonar sus pecados. Nosotros volvemos a ser muchas veces como John Newton. Cuando sentimos que el agua nos llega hasta el cuello, o que ¿sí? Cuando sentimos que ya estamos en las últimas, es cuando queremos agarrarnos de Dios. Es cuando más nos acordamos de Dios. Y es cuando empezamos ay, Señor, perdóname por esto y perdóname por lo otro. ¿Sí? Pero mientras estamos bien, ¿a dónde dejamos a Dios? Ni siquiera volteamos a verlo, ni siquiera nos acordamos de Él. ¿Por qué? Porque estamos bien. ¿Para qué molestamos a Dios si no lo necesitamos? Pues déjame decirles, mis hermanos, que en todo momento de nuestra vida necesitamos de Dios. En todo momento de nuestra vida. Entonces, en todo momento de nuestra vida, cada instante, debemos reconocer nuestros pecados. Debemos confesar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Si ofendiste a tu prójimo, a tu amigo, a quien hayas ofendido, tienes que ir y pedirle perdón. Tienes que ir y pedir perdón. Pero ¿qué pasa? Nuestro orgullo, nuestra vanidad nos impide, óiganlo bien, nos impide pedir perdón al prójimo. Recordemos las palabras de Pedro: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Acaso 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo que solo 7, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Y eso es al día. Y nosotros cometemos errores mucho más de 70 veces. Nosotros cometemos pecado. Nuestra vida es un pecado, porque estamos envueltos en el pecado. El mismo salmista lo dijo: en pecado me concibió mi madre. Nosotros, desde que llegamos a esta tierra, venimos con ese pecado natural. Y a partir de que empezamos a tener memoria de los 10, 11, 12 años, empezamos a adquirir nuestros propios pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos perdone? Primeramente, reconocer nuestros pecados y luego pedir perdón. Sigue diciendo: dicha actitud es el primer paso para acercarse a Dios. Simón Pedro tenía una buena opinión de sí mismo, pero en presencia de Cristo y de sus hechos, exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto lo encontramos en Lucas 5:8. Lucas 5:8, que nos dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos de nosotros podríamos tomar esa actitud que tomó Pedro ante Jesús? Caer de rodillas, humillándonos ante Dios y decirle: Señor, reconozco que soy pecador delante de ti. Pero muchas veces hacemos lo que el fariseo.
Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Te doy gracias porque yo sí oro, yo sí doy, yo sí esto, yo sí lo otro, yo sí aquello. Nos empezamos a levantar el cuello. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, mis amigos, que todas esas actitudes, Dios las sabe, ¿sí? Pero nuestro orgullo, nuestro ego, nos hace levantarnos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, el que se enaltece, ¿sí? Yo lo humillaré. Y el que se humille, yo lo enalteceré. Palabras más, palabras menos. Pero así nos dice. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer primeramente nuestros pecados, ¿sí? Tomar esa actitud que tomó Pedro. Asimismo, cada ser humano debe llegar al punto de verse tal como es ante Dios. Y yo me pregunto, mi hermano, mi amigo, tú o nosotros, ¿cómo somos ante Dios? ¿Acaso seremos ante Dios como somos con nuestro prójimo? Con nuestro prójimo nos sentimos mucha pieza, con nuestro prójimo nos sentimos superiores ante Él, creemos que merecemos todo. ¿Qué actitud tomamos ante Dios? Dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Jesús, déjenme decirles que Jesús tenía muchos motivos, él hubiera tenido mucha razón en decir, yo soy hijo de Dios, yo soy el dueño de todo esto, yo soy el heredero del Padre, yo esto y yo lo otro, como somos nosotros. Mas, sin embargo, recordemos, la palabra de Dios nos dice que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos de nosotros, nada más porque tenemos un peso de más, ya nos sentimos poderosos? Ya nos sentimos que no merecemos, que no merece la gente de nosotros. No, mis hermanos. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. Entonces debemos de reconocer, arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedir perdón. John Newton dijo, no podemos recibir la seguridad de la salvación hasta que sepamos cuán perversos y torcidos son nuestros corazones. No podemos recibir la seguridad de la salvación hasta que sepamos cuán perversos y torcidos son nuestros corazones. Por algo dice la palabra de Dios, que Él cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Porque mientras nosotros estemos en el pecado, mientras nosotros no nos arrepintamos, nuestro corazón es ese corazón de piedra. Y como dice esta frase, nuestro corazón está torcido. ¿Torcido por qué? Por el pecado, por el rencor, por la maldad.
Queremos un corazón, como dice el salmista, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queremos un corazón así. Dejemos que Cristo, que Dios cambie nuestro corazón. Dejemos que Dios obre en nuestra vida. Así es que, porque sabemos que hemos ofendido a Dios, como dice el salmista en el Salmo 51, 4. Salmo 51, 4. Nos dice así, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo importante, como dice aquí la primera parte, contra ti solo he pecado. Y esa es nuestra vida, mis hermanos, una vida de pecado delante de Dios. Nosotros, como estamos acostumbrados a esta tierra, a este mundo, a estas costumbres, como estamos acostumbrados a lo que vivimos, para nosotros no se nos hace pecado. Pero delante de Dios, todo lo que está fuera de su voluntad es pecado. Así es que el salmista lo reconoce. Este es el arrepentimiento. Deseamos abandonar lo que está mal en nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo nuestra condición y aceptando que en nosotros no mora el bien. En nosotros no mora el bien. Como dice Romanos 7:18. Romanos 7:18 nos dice así. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero el bien, mas no lo quiero hacer. Y eso es de que el bien no mora en mí, sino ¿quién mora en mí? El mal. Es lo que dice Pedro, ¿sí? Entonces, veamos. Necesitamos reconocer sinceramente nuestra culpa para percibir el amor de Cristo, quien sufrió en la cruz por nosotros, pecadores. Esto es el camino hacia la paz con Dios, quien perdona ampliamente. Así es que, ¿queremos ser perdonados, mis hermanos? Pidamos perdón. Arrepentámonos de todos nuestros pecados. Reconozcamos que somos pecadores. Y como dice el salmista, reconozco que el pecado está siempre delante de mí. Muchos que creemos que porque vamos a la iglesia, estamos en el culto o formamos parte de la elaboración del culto y todo eso, que porque estamos en el grupo de alabanza o porque cualquier cosa así, creemos que ya estamos exentos de pecado. No, mi hermano, no, mi amigo. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y sépanse, mis amigos, mis hermanos, que a los que nos decimos cristianos, el diablo está más acechándonos más a los que acudimos al templo que a los que ni siquiera acuden al templo o a la iglesia. Entonces,
el simple hecho de ir a un culto, a una iglesia, no nos hace salvos, porque seguimos siendo pecadores. Mientras no recibamos a Dios en nuestro corazón, mientras no le abramos la puerta en nuestro corazón a Cristo y confesemos nuestros pecados y recibamos a Cristo, lo declaremos como nuestro Señor y Salvador, hasta entonces Dios nos perdonará y nos hará salvos. Así es que, mis hermanos, ¿qué esperamos para arrepentirnos, para reconocer nuestros pecados y pedir perdón? Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque una vez más nos has hecho reflexionar. Una vez más nos has hablado a nuestras vidas, Padre. Y Señor, reconocemos, Padre, como dice el salmista, que el pecado está siempre delante nuestro. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces en nuestra vanidad, en nuestro orgullo, en nuestro ego, Señor, te hacemos a un lado y creemos que estamos bien, que no necesitamos de ti. Pero tú siempre nos haces recordar que te busquemos, que nos acerquemos a ti, que tengamos, Señor, esa disposición en nuestra vida de buscarte, de tomarnos de tu mano, Señor, para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestra vida sea mejor. Padre, ante ti ponemos toda nuestra carga y declaramos todos, confesamos todos nuestros pecados, Padre. Solo tú, Padre, puedes limpiarnos y lavarnos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida, para tu familia. Y que en esta semana que iniciamos, hermano, sea mejor nuestra vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones a donde estés, con tu familia, tu hogar, tu trabajo. Y recuerda, comparte esta palabra. Hasta la próxima.